Saga Egmont presenta El samurái barbudo, de Koda Rohan, traducido por Naoaki Shimada, narrado por Miguel Coy. Introducción. Koda Rohan en su tiempo. Vida y obra. Que aquí seguimos nosotros, exclamó descargando un fuerte puñetazo en la mesa. Al decir esto, sin embargo, su rostro grave hasta pareció esbozar una tranquila sonrisa. La obra literaria de Koda Rohan, 1867-1947, significó ese puñetazo en la mesa de las letras japonesas, encima de la cual se iban apilando en desorden libros y libros occidentales. El «nosotros» de su poderosa exclamación reflejó la pervivencia de los valores literarios del viejo Japón cuando el país buscaba modelos literarios en el extranjero. Su semblante grave expresaba la cómoda dignidad que sentía con su formación confuciana y con los clásicos chinos, mientras que la serenidad de su sonrisa significaba la popularidad que sus libros, relatos y ensayos disfrutaron entre sus contemporáneos. Porque más que la de ningún otro escritor japonés, la obra de Rohan es un testimonio extraordinario de la continuidad de la cultura tradicional de Japón en medio de un proceso de fulgurantes cambios. En los 80 años exactos de la vida del autor, hoy presentado, Japón vivió uno de los capítulos más dramáticos de su historia. Nació como país moderno, Restauración Meiji 1868. En su infancia, fue atropellado por las potencias extranjeras con tratados desiguales, 1868-1890. En su adolescencia, se fortaleció y destacó entre sus vecinos, victoria sobre China en 1895 y anexión de Taiwán. En su juventud, tiró de las barbas y derribó por el suelo a uno de los poderosos países que antes lo habían tratado abusivamente, victoria sobre Rusia en 1905. En su mayoría de edad, ejerció de potencia colonialista agrediendo a las naciones de su entorno, anexión de Corea en 1910 y expansión por el norte de China en 1914. En su madurez, tras la luna de miel de la llamada democracia de Taisho, en los años 20, emprendió una carrera imperialista que lo llevó a conquistar Manchuria, 1931, Singapur, Islas Filipinas y a incendiar el Pacífico enfrentándose a Estados Unidos, 1938-1945. En su vejez sufrió el amargo despertar de la derrota y de una ocupación militar extranjera, 1945. Finalmente, el viejo Japón nacido en 1868 expiró cuando un nuevo Japón renace con la moderna Constitución de inspiración democrática y corte occidental, 3 de mayo de 1947. Fue el año en que Rohan moría. La vida de este samurái escritor practicante de esgrima japonesa hasta sus últimos años fue ajena al intenso proceso de absorción de ideas occidentales que corrió en paralelo a esa cadena de sucesos históricos. Antes bien, se dedicó con un tesón imperturbable a escribir como se escribía antes, el lenguaje, estilo, temas y espíritu, como antes del nacimiento del Japón de Meiji, pero con un inteligente ojo puesto en el presente. Una figura gallarda y solitaria que se mantuvo intacta frente a corrientes literarias e influjos de contemporáneos. El resultado fue una producción que se puede retratar con 3 calificativos: neoclásica, por haber incorporado tanto técnicas de la prosa de la mejor literatura premoderna, notablemente de Ihara Saikaku, 1642-1693, como valores literarios del chino clásico cultivado en Japón. Idealista, al plasmar en muchos de sus relatos la visión suprahistórica del budismo y la convicción confuciana de la bondad inherente del ser humano. Y masculina, en el triple sentido de la sobriedad y dinamismo de la actitud de sus personajes, nada de intelectuales pasivos como los de Soseki, ni de estetas observadores como los de Kafú. Del vigor no exento de violencia de muchas de sus descripciones y de la austera concisión de su estilo literario. Los 2 relatos reunidos en este volumen, La pagoda de 5 pisos y El samurái barbudo, inéditos en español y que hemos escogido para esta nueva edición de Maestros como más representativos del autor, ilustran a la perfección las 3 cualidades. Los 2 fueron además valorados por el público de su tiempo. Los periódicos y revistas se disputaban el privilegio de imprimir sus obras por entregas, la forma más habitual
Sample complete. Ready to continue?